Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy estamos en otro video de los viernes. Vamos a estar hablando de los requisitos de agua en IFA versión 6, en Aseguramiento Integrado de Fincas versión 6 de Global Gap. Voy a agregar a mi invitada de hoy. A ver, un segundito, que ya se agrega Lu. Ahí está. Hola Lu, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Ale? ¿Todo Sí, bien? no, te sumaste súper rápido. Bien, todo bien. Acá estábamos esperando para comenzar. Eh, Buenísimo. Generó mucha expectativa el tema de hoy, así que vamos a comenzar ya mismo para que desde un comienzo la grabación y no pierdan tiempo. Lu, para comenzar, ¿querés presentarte y contarnos lo que haces? Bueno, mi nombre es Lucía Mañueco, soy investigadora de INTA, de la Estación Experimental Agropecuaria de Alto Valle. Trabajo en el tema de agua, principalmente en riego y drenaje en cultivos frutícolas, pero bueno, también acompañamos el tema de gestión de agua y otros aspectos que se abordan. Así que, bueno, un poco es eso. Estoy formada en riego y drenaje en una maestría y bueno, tengo bastante tiempo trabajando en la región. Estoy también egresada de la facultad de acá regional. Así que bueno, un poco esa es mi especialidad. Sí, con Lu, para los que no saben, estudiamos juntas. Creo que es la primera vez que tengo invitada en el vivo a alguien con quien estudié en la facultad. La verdad está bueno reencontrarnos tantos años después en cosas en común. Un poco para contarles por qué eh, tenemos esta invitada. Lu por ahí es muy humilde para presentarse, pero realmente está manejando un plan de muestreo de riego de acá de la región, de Río Negro y Neuquén, junto al grupo Patagonia, que es parte del Grupo Nacional. Ustedes saben que varios de los países de Latinoamérica tienen un Grupo Técnico Nacional de Trabajo, como hay muchos en el mundo, no solo en América. El caso de Argentina tiene la particularidad de, al ser un país muy grande, repartió este grupo nacional en grupos regionales. De hecho, yo participé del Grupo Patagonia muchos años, hasta que empecé a trabajar en Global Gap y no podía estar en los dos lugares, pero el Grupo Patagonia ha llevado un trabajo muy fuerte con respecto a temas de agua, así que eh, por ahí venimos hoy. No sé si nos querés contar un poquito de eso, Lu, antes de entrar en los puntos de la versión 6. Sí, bueno, un poco desde 2017 nos incorporamos desde el área de agua de INTA Alto Valle, porque bueno, ya había otras áreas que venían trabajando con el grupo, pero concretamente con lo de agua y bueno, a partir de algunas dudas que surgían respecto a cómo y dónde tomar las muestras, por ejemplo, de monitoreo de calidad microbiológica, empezamos a trabajar con el grupo técnico regional. Desde 2017 sostenemos ese proceso de trabajo a partir de un muestreo colaborativo con propuestas de puntos de muestreo por consorcios de riego, que es la forma en la que se organizan los grupos de gestión de usuarios de agua en la región. Y bueno, la mayoría de las chacras y los productores son parte de los consorcios. Entonces, de esa forma intentamos aportar a ese proceso, ordenándolo y haciendo que sea representativo de lo que necesitan los productores y las empresas para cumplir con los requisitos de la certificación. Bien, la verdad que sí, es un trabajo que cuesta mucho resumirlo en tan poquitas palabras, ¿no? O sea, es un trabajo de muchos años, está tomando como referencia para muchas otras zonas, así que está bueno un poco contarlo para que también puedan pensar en replicarlo. Antes de seguir, primero quiero saludar a todos los que nos están saludando, hola Luis, Gaby, todos los que están por ahí saludando, eh, y contarles que si quieren hacer alguna pregunta la pueden ir haciendo en el chat, los estamos viendo. Y si no, después nos pueden dejar la pregunta en los comentarios también para ayudarlos. Un poco sobre lo que es versión 6, lo que más dudas está generando, y vamos a mencionarlo en resumen, después ustedes nos preguntan si hay algún punto en particular con el que tengan problemas. Hay algunas dudas puntuales en esto de que se unieron los requisitos de agua precosecha con agua post cosecha. Me parece clave que se distinga bien que cuando hablamos de muestreos de agua y demás, hablamos de precosecha. En ningún momento podemos hacer muestreos o no hacer un análisis de agua post cosecha. El agua post cosecha hay que analizarla todos los años, tiene que cumplir con los parámetros de agua para consumo, y estamos hablando de algo completamente distinto, y hoy no vamos a meternos en agua post cosecha, vamos a estar pensando en agua pre cosecha.
Una pregunta que no sé a ustedes, Lu, pero nosotros nos hacen un montón, es bueno, ¿hasta cuándo es pre-cosecha y a partir de cuándo es post-cosecha? Porque a veces parece súper obvio, pero hay lugares y hay usos en los que es muy fino ese límite. Entonces, como para definirlo, es post-cosecha a partir de que la parte cosechable del cultivo se desprende de la planta, ¿sí? ¿Por qué esta aclaración? Porque, por ejemplo, siempre doy el ejemplo de la cereza, que es donde hay muchas dudas. La cereza es un fruto que para los que no la conocen se cosecha en verano cuando hace mucho calor y el calor la afecta muchísimo, decae muy rápido. Entonces hay una práctica muy habitual que es mojar apenas cosechado el cajoncito de cereza, se pone una goma espuma y se moja con agua fría. Si eso se hace después de que la cereza se desprendió de la planta y está en un cajón de cosecha, en un envase de cosecha, eso es post cosecha, aunque sea en el campo, ¿sí? Si se hiciera una práctica en la cual se mojara con agua fría el árbol antes de cosechar, antes de desprender ese fruto, sería precosecha. Igualmente con el riesgo relacionado a la cercanía de la cosecha, pero no sería agua de post cosecha. Esto tiene que quedar súper claro. Y es la primera pregunta que más recibimos. Entonces, lo que es post cosecha, sea en campo o sea en un centro de manipulación, no es lo que vamos a estar hablando hoy acá, está más enfocado en cumplimiento también legal, ¿no? O sea, no sé si ustedes están haciendo algo con post cosecha, Lu, o todo es con pre cosecha. No, nosotros estamos trabajando solo con la parte de agua de pre-cosecha y sí, es como, bueno, es bastante fina esa diferencia. Sí, por ejemplo, aplica todo lo que es, por ejemplo, bajadas de temperatura a campo, que a veces se hace también como estrategia, y ya lo de lo que es cooling y, bueno, obviamente drenche y todo eso, no. Entonces, siempre estamos ahí con esa pequeña diferencia. Pero nosotros solo estamos trabajando con agua pre-cosecha y lo que intentamos es darle marco a los requisitos y al cumplimiento de esa condición. Así que, pero está buenísima la aclaración porque sí es algo que surge bastante como duda. Así que Bien. sí. Ahora, dentro del agua pre cosecha, lo que también hay muchas dudas tiene que ver con las evaluaciones de riesgo. En agua pre cosecha hay dos evaluaciones de riesgos con dos focos completamente diferentes. Tenemos la evaluación de riesgos de inocuidad, en la cual queremos evaluar que el agua no vaya a contaminar mi producto, mi parte cosechable del cultivo, para mantenernos alineados con lo que dice FISMA incluso. Y otra cosa es la evaluación de riesgos de temas ambientales, en las cuales yo tengo que evaluar que como productor no voy a contaminar el agua. Digamos, son dos líneas de evaluaciones de riesgos distintas. Dentro de la evaluación de riesgos de inocuidad es donde se desprende la necesidad de un análisis de agua. Con respecto al análisis de agua pre-cosecha, también tenemos muchas preguntas porque en la versión 6 se eliminó este árbol de decisiones que indicaba la cantidad o la frecuencia. Se pide que haya al menos un análisis anual, no especifica qué analizar, que es lo que nunca se especifica, y no especifica los parámetros. Vos de eso, Lu, ¿ustedes qué están usando como información de referencia? Si es que tienen. Bueno, eso es un tema que es bastante complejo porque, bueno, como vos decís, lo que sugiere la normativa es que cada sitio tome las referencias locales, que, bueno, en eso se tienen que basar las decisiones que se toman por un tema de marco legal, obviamente. Pero bueno, nosotros lo que intentamos cuando empezamos en 2017 con el muestreo, que por ahí está bueno aclarar que con versión 6 cambian un montón de cosas, entonces por ahí nosotros veníamos con una forma de trabajar hasta ahora que estamos ajustando, o sea, estamos en proceso de ajuste de un montón de decisiones y de metodologías, pero bueno, desde 2017 hasta 2024, que es el último informe que tenemos publicado, la consideración que hacíamos es que tomábamos para analizar los parámetros y para poder tomar una referencia respecto de los valores obtenidos de unidades formadoras de colonia, que es lo que se mide, el Escherichia coli como un organismo indicador o patrón, tomábamos mucho los requisitos de FISMA, que también cambió un montón y hasta hace poco iba camino a un perfil de calidad microbiológica de agua, que, bueno, hay una serie de metodologías de cálculo y de planillas que a nosotros nos dan un marco para interpretar esos resultados y que, bueno, un poco la idea a partir de los cambios es igualmente continuar con esa interpretación de los resultados usando los valores que nos da FISMA, que son bastante restrictivos, o sea, si nosotros cumplimos con eso que es bastante restrictivo, podemos interpretar que estamos dándole cumplimiento a estos valores.
También se podrían usar algunos valores del código alimentario, porque bueno, siempre está esa pequeña diferencia de hasta qué contenido es aceptado o no aceptado de unidades formadoras de colonia. Nosotros nos basamos mucho en esa interpretación en los estudios que se hicieron locales, que se hicieron con INTI, respecto de la sobrevida de Escherichia coli en fruta a campo. Hay un ensayo que está publicado que cuenta un poco esto, en el que se asperjó sobre fruta un contenido, una concentración altísima de Escherichia coli y se esperó a ver en cuánto tiempo eso se degradaba. Entonces, bueno, eso a nosotros nos da una referencia que nos sirve muchísimo para interpretar los valores de Ujú. unidades formadoras de colonia y para aplicar las medidas correctivas, que en general, bueno, lo que intentamos es dar tranquilidad con eso porque más allá del resultado del muestreo, las medidas correctivas suelen ser bastante sencillas. Entonces, un poco lo que nosotros intentamos es, si bien hay puntos que pueden ser bastante críticos y que se identifican como críticos en temporadas sucesivas, la medida correctiva suele ser o la cloración de agua, dependiendo si es para, por ejemplo, una aplicación fitosanitaria, o en el caso de fruta, vos que sos de acá, sabés que en general no hay un contacto directo con la fruta en un periodo inmediato a la cosecha. Entonces, con esperar el tiempo que pide la medida correctiva, que no suelen ser más de 2 o 3 días, desde el último riego, que ni siquiera entra en contacto con la fruta, digo, esto ya metiéndonos como en cosas muy finas que dice la normativa, ya estamos cumpliendo con lo que nos piden para ese parámetro en caso incluso de que el valor que da sea mayor al permitido. Bueno, de esto que decís salen como un montón de cosas que para pasar un resumen relativo a los registros de Global. Por un lado, nos preguntan mucho esto, ¿qué analizo en el análisis? Usar Escherichia coli genérica en 100 mililitros como indicador es una buena referencia. Hay gente que analiza un montón de otras cosas, pero en realidad a veces encarecen el análisis. Habría que evaluar si normalmente, según el producto y según el análisis de riesgo, Escherichia coli genérica sería un buen indicador. Si tengo un valor muy alto de Escherichia coli genérica, podría investigar otras cosas. Eso por un lado. Por otro lado, la evaluación de riesgos incluye varias de las cosas que vos mencionaste. Hay que tener en cuenta la fuente de agua, si entra en contacto con el cultivo, el intervalo de precosecha, son un montón de factores. Entonces, por un lado tenemos que hay que hacer el análisis y qué analizamos, y por otro lado tenemos que en función de ese resultado y mi evaluación de riesgos, tendré que tomar medidas correctivas o no. Algo que está bueno que mencionás de FISMA es que FISMA hasta hace muy poquito pedía un perfil de agua. Para los que no estén familiarizados, un perfil de agua son una serie de muestras, una cantidad de muestras, que yo dentro de esas muestras evalúo dos valores estadísticos, la medida geométrica y el umbral estadístico, que me dan un poco la representatividad, digamos, de esto, de que si el valor este que obtengo se mantiene en el tiempo, tiene mucha variabilidad. Entonces, no es lo mismo tener un parámetro para un perfil de agua que decir este análisis está bien o está mal. ¿Sí? Entonces, ya para decir que un análisis está bien o está mal hay que establecer algún tipo de parámetro que en general de nuevo es Escherichia coli genérica. Eh, los ensayos que vos mencionás, Lu, ¿están hechos en manzana, en pera? ¿En qué cultivo están hechos? Los ensayos están hechos en manzana y bueno, Ujú. está la bibliografía está también Ujú. citada en el informe y es lo que nosotros usamos como referencia. Bien. Es una bibliografía regional que al mismo tiempo cumple con esto de las medidas correctivas que sugiere FISMA. Así que bueno, está bueno tener ese dato local. Y bueno, como vos decís, de ahí también se desprende esto de la importancia de las evaluaciones de riesgo, que resulta fundamental. Nosotros, bueno, eso por ahí está bueno también contarlo. Cuando empezamos en 2017, en el informe que tenemos publicado anualmente con los resultados, hay un modelo de evaluación de riesgo regional para un poco interpretar qué parámetros son los que hay que ir considerando Ujú. en función de lo que pide la normativa. Bueno, ahora estamos trabajando en la nueva versión del informe a partir de los cambios que hay tanto en Global por versión 6, que bueno, incorpora muchísimas cosas de agua, como en FISMA, que también cambia muchísimo los criterios. Estamos trabajando en el nuevo, o sea, ya lo tenemos un poco trabajado y se empezó a trabajar el año pasado, en la nueva evaluación de riesgo para agua con estas consideraciones que vos decís,
con dos focos completamente diferentes, uno por un lado de la inocuidad del producto y otro foco puesto un poco en las cuestiones ambientales de agua. Bien, bien. Está bueno que quede bien claro la diferencia entre la evaluación de riesgos de inocuidad y la ambiental, y también que quede bien claro que, a pesar de que uno a veces tenga estos modelos regionales, o de grupos, a veces los grupos de productores tienen modelos de evaluaciones de riesgos o de planes de gestión, cada uno tiene que adaptar esa evaluación de riesgos y tiene que adaptar ese plan de gestión del agua a su situación particular, y de hecho es algo muy común con las acciones correctivas. La primera propuesta de acción correctiva que uno tiene cuando tiene un resultado que no está bien en cantidad de Escherichia coli genérica, por ejemplo, si lo usamos como indicador, es revisar mi sistema de riego. Si yo tengo agua superficial y hay un criadero de chanchos, los cerdos, que a algunos les he dicho chanchos y no saben qué son, de cerdos, aguas arriba, tal vez el problema es que los efluentes de ese criadero están cayendo al agua. Entonces no puedo comparar mi plan de gestión o mis medidas correctivas con la de alguien que está aguas arriba de esta situación. Entonces también Claro. es importante como personalizar y adaptar muy bien a cada productor, ¿no? De hecho, a cada finca, a cada campo, a cada chacra, como le llamen cada uno, del productor. A veces de un mismo productor en una misma región tiene situaciones muy diferentes. Yo sobre esto, una sola cosa más que quiero mencionar de los cambios de versión 6 que nos preguntan un montón, que es por qué el permiso de uso del agua pasó a ser un requisito mayor y hay como bastante preocupación en algunas zonas sobre el tema del requisito de permiso de uso de agua o licencia de uso del agua, y esto tiene que ver puntualmente con que un productor que está certificado Global Gap tenemos que asegurarnos de que no está haciendo uso ilegal del agua. El uso ilegal del agua es gravísimo, eh, tiene que ver con eh, situaciones muy graves a nivel internacional. Recuerden que esto es una norma que se certifica en 136 países y hay que considerar todas las situaciones. Hay algunos casos puntuales como el Parque de Doñana en España, que para los que no lo conocen es una zona protegida, que es lugar de paso de aves migratorias y que hay producción, hay mucha producción, especialmente de algunos cultivos como frutillas, y que por uso ilegal del agua se han generado situaciones de sequía que están cambiando los comportamientos migratorios de las aves, o sea, son temas gravísimos. Entonces, de ahí surge que no se puede utilizar el agua si no se tiene un permiso. Hay algo particular de esto, es que hay que alinearlo con la legislación de cada país. Si en el país está permitido usar el agua mientras el permiso está en trámite, el permiso en trámite es suficiente para aprobar el requisito. Hay países en los que está prohibido utilizar el agua hasta tanto tener el permiso. En esos casos, claramente no van a poder usar el agua hasta que no tengan el permiso definitivo. Esto lo digo muy en general, pero cada uno tiene que evaluar su situación particular con respecto a esto. Acá, Lu, estamos teniendo algunas consultas sobre si pueden compartir este estudio de sobrevida en de Escherichia coli en fruta. Nosotros le vamos a compartir tu correo. ¿Querés mencionarlo? Yo después lo dejo en el texto para que se comuniquen con vos al INTA directamente para facilitar esta información. Sí, claro, ahí bueno, después queda escrito, pero mi correo es manueco.lucia@inta.gov.ar. Bien. También se pueden comunicar al Instagram de Patagonia Norte, acá desde el que estamos transmitiendo con Ale, o a la cuenta de Ale, y vamos a recibir la consulta. Sí, el estudio es un estudio público, así que sí, se puede compartir, y está citado en el informe, en el último informe, o en todos los informes en realidad, que está publicado también en el repositorio. Así que es información que está disponible. Pero bueno, un poco siguiendo lo que vos comentabas, Ale, esto por ahí a veces no se entiende de dónde vienen los requisitos o las cosas que está pidiendo Global. A nosotros capaz acá nos sorprende por la forma en general en la que usamos nuestros recursos hídricos, pero un poco los cambios que se ven en la versión 6 de Global respecto a agua tienen que ver con estos cambios de paradigma a nivel mundial, que un poco, bueno, la visión cambia respecto de lo que se pensaba antes del agua, que era que sigue siendo importante, el agua en la chacra o en la finca o en el predio, un poco este concepto del gota a gota, pero también hay una visión diferente respecto al uso del agua que tiene que ver con esto de la gestión integral de los recursos hídricos, que es algo que ya deja de ser tan nuevo, al cambio climático, o sea, a nivel mundial hay lugares que están cambiando las regiones fitogeográficas, entonces tiene que ver con esto que vos mencionás.
y lo que pide Global está alineado con eso. Si nosotros estamos haciendo una extracción de agua en un punto para la producción y a partir de eso estamos dejando sin agua una ciudad o un pueblo o una comunidad, bueno, eso tiene una importancia y hay que medirlo, hay que cuantificarlo y hay que evitar ese tipo de impactos negativos. Entonces, por ahí pasa por ahí. Nosotros, en general, también, bueno, tenemos una condición bastante particular a nivel productivo en Alto Valle porque usamos un sistema de riego gravitacional que es comunitario, que tiene una distribución de agua en todo un territorio bastante extenso. Son en total, todos los sistemas de riego tienen 100.000 hectáreas de todo el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, y eso se distribuye gravitacionalmente sin el uso de bombas. Y si ustedes se fijan en lo que pide Global, un poco empieza a preguntar esas cosas respecto de cómo usamos el agua, qué agua es la que estamos usando, qué marco legal tiene el uso de ese agua, qué dicen los organismos de gestión respecto a eso. Entonces, bueno, a veces hay que ir teniendo paciencia porque el tema del registro de pozos fue un problema esta temporada, por lo menos para las auditorías acá de Alto Valle. Pero bueno, por ahí entender por qué se está preguntando eso, por qué se está pidiendo, por qué se está exigiendo ese permiso de uso de agua, es importante para poder entender los requisitos de las versiones, aunque sea como lo que menor impacto tiene respecto al uso de agua para riego, que la mayoría es gravitacional, para riego por superficie. Y como que el concepto general, eh, tanto de Global Gap versión 6 como a nivel internacional con respecto a temas ambientales, es buscar esta coexistencia de objetivos entre la producción de alimentos para una población creciente y la protección del ambiente para garantizar el acceso a los recursos a las próximas generaciones. Como un resumen muy general sería eso, el buscar también que el productor, que son algunos de los requisitos nuevos de la versión 6, que el productor tome conciencia de que es parte de un ecosistema agrícola, pero que su impacto, principalmente en temas ambientales, pero claramente también aplica a lo social, ya no es solamente tranqueras adentro, esto lo repito en todas las charlas que doy, sino la interacción con los otros, ¿no? Lo que llamamos hoy partes interesadas, todos los otros con los que compartimos ese recurso y buscar acciones colectivas positivas. O sea, la suma, las acciones individuales por sí mismas suman, pero la acción colectiva tiene un impacto mucho mayor. Un poco para ir cerrando esto y en el marco de esto que hemos mencionado, más allá de que si después tienen consultas nos dejan en los comentarios y se las vamos respondiendo con Lu, ¿nos queréis contar de este seminario que organizaron la semana que viene y que también me invitaron y vamos a estar ahí juntos? ¿Me querés contar un poquito cuál es la idea y cuáles son las actividades que se van a realizar? Bueno, sí, el martes vamos a tener acá en la Estación Experimental de Alto Valle un seminario que un poco la idea es poder tener un espacio de encuentro para conversar algunos temas técnicos que intentan responder a las cuestiones que plantea la versión 6 con todas sus novedades de Global. La idea del seminario también fue integrar algunas cuestiones regionales, porque bueno, como venimos hablando, si bien a partir de lo que pide Global nosotros podemos dar respuestas y caracterizaciones regionales, después lo que es importante también es que cada empresa y cada productor pueda adaptar esos requisitos que tiene que cumplir a su chacra. Entonces, la idea es proponer algún espacio técnico para conversar esos temas. La idea del seminario es que empiezan mostrando un poco cómo es la gestión de los recursos hídricos, tanto de la provincia de Neuquén, que va a estar la gente de la Dirección de Riego, como de la provincia de Río Negro, que va a estar la gente del DPA, contando cómo se gestionan y se organizan los recursos hídricos en cada provincia con su marco legal, y también para poder identificar quiénes son las instituciones que tienen injerencia en ese tema, porque bueno, nosotros desde INTA tenemos un rol más relacionado a la parte de uso productivo del agua, ¿cierto? También de usos múltiples, pero no tenemos injerencia sobre las cuestiones legales, ni somos autoridad de aplicación ni de implementación de la gestión. Entonces está bueno también que los usuarios identifiquen a qué instituciones pueden dirigirse por temas puntuales relacionados a lo que necesitan. Después vamos a desarrollar con Sergio Stangaferro, que es docente de la Facultad de Ciencias Agrarias, una pequeña caracterización regional. Sergio va a contar cómo es la dinámica del acuífero freático, que es súper puntual para el Alto Valle, y yo voy a desarrollar algunos conceptos respecto de cómo hacer una programación de riego en riego gravitacional, que es lo que más usamos,
y cómo cuantificar las necesidades de agua de los cultivos. Eh, Después, la idea es que en el bloque que estás vos, con Vero Bolsaucer y con Mariana Brosek, puedan contar un poco qué es lo que pide cada normativa. Un poco Mariana va a hablar más de FISMA, Vero un poco de lo de Global, de las versiones más nuevas. Y bueno, vos un poco contarnos cuál es la visión que tiene Global a futuro con el tema de agua, que también es bastante importante. Y después la idea del cierre es poder compartir para dónde estamos intentando ir con el estudio de calidad de agua regional, porque bueno, es un esfuerzo que está bueno poder sostener, un poco para contar lo que a mí siempre más me impacta del estudio es que desde 2017 nosotros con la organización del muestreo, el muestreo es colaborativo. Nosotros asignamos puntos a las empresas y hay muchas empresas a las que no les toca su propio punto, sino que hacen un punto que probablemente no tienen ninguna chacra asociada. Y la idea del muestreo colaborativo es que ese punto después se representa de forma tal de que otra persona que lo necesita lo usa y que otra chacra usa otro punto que levanta otra persona. Y sostener ese proceso con la cantidad de muestreos que lleva y con la intensidad que tiene la temporada, bueno, nos parece valioso porque esa es la forma en la que encontramos esta caracterización que hacemos de la región. O sea, demostramos una temporada tras otra que la calidad de agua que tenemos es muy buena. También hacemos algunos, además de Escherichia coli, hacemos algunos análisis microbiológicos que también nos hacen las empresas. Así que bueno, eso nos parece súper importante y también nos parece importante poder sostener ese muestreo con el tiempo y poder seguir demostrando que el Alto Valle mantiene sus condiciones de calidad de agua para la producción y que, bueno, son realmente un privilegio que tenemos porque realmente se ven los resultados de los muestreos. Así que eso es lo que intentamos generar en el espacio del seminario. Sí, creo que va a ser una gran oportunidad también para encontrarnos en persona y discutir y tener un poco de retroalimentación de cada una de las partes con todos estos cambios. Todavía se puede sumar gente, yo sé que hay algunas personas que están desde muy lejos, pero los que son de la región, si se quieren sumar, pueden participar de esta actividad, ¿tiene algún costo para los participantes? El seminario es gratuito, está ahí en el flyer y eso que podemos volver a compartir ahora para que lo vean. Están los enlaces para la inscripción, se inscriben con un formulario, así que sí, se pueden sumar. A quienes estén interesados, ahí estoy viendo una pregunta, me adelanto a contestarla. No, es solo presencial el seminario porque tiene mucho de características regionales. Entonces no hicimos el esfuerzo de hacerlo virtual porque entendemos que es algo que da respuesta bueno, a los grupos técnicos locales. O sea, por eso no lo hicimos virtual, otras veces lo hemos hecho virtual. Pero en este caso es presencial porque la idea es generar un espacio de trabajo que responda a las demandas técnicas que tenemos locales. Tal vez no podemos grabar, pensando en voz alta, tal vez podemos grabar la parte de Verónica, Mariana y Niña, que está más asociado a lo general de los requisitos de Global Gap y de FISMA, y después compartirlo en el canal de YouTube. Después veámoslo si es viable, porque eso les puede llegar a servir a las personas que nos están comentando sobre ese tema. No lo regional específico, pero sí la parte de requisitos, después veamos, tal vez podemos hacer algo. Bien, Bueno, dale. invitarlos Quería, ahí a sumarse. quería comentar también para el seminario que, bueno, además de a quienes nombré institucionalmente, que vamos a estar presentando temas, y nos acompaña el área de producción de provincia de Río Negro y el área de producción de provincia de Neuquén, porque bueno, también es la forma de integrar institucionalmente al resto, y el CEPIA, porque entendemos que es en parte una profesionalización de algunos temas que después si no, bueno, no nos estamos entendiendo cuando nos referimos a hacer algún cálculo. Bueno, así que nada, somos varias instituciones que estamos con este seminario, con esta actividad, para responder algunas demandas técnicas específicas de la fruticultura, pero bueno, bastante relacionadas a todo lo que tiene que ver con el manejo del agua. Bien, hay una pregunta en el chat que ya se pasó, pero la alcancé a ver, que preguntaba si ustedes están acreditados para análisis de agua. Entiendo que ustedes están haciendo los análisis en laboratorios, o sea que las empresas no están haciendo los análisis en INTA, lo están haciendo en otros laboratorios, ¿cierto?
Sí, exacto. Bueno, eso fue otro punto bastante álgido de toda la versión 6. Y sí, lo sigue siendo. No, nosotros en INTA el laboratorio no está acreditado con ISO 27025, pero se está trabajando regionalmente en las opciones de laboratorios que hay, no solo acreditados con ISO 27025, sino que trabajan en conformidad con, o sea, Ujú. cumplen algunos otros requisitos que los hacen confiables para eso. Bueno, se está trabajando en eso. Esta temporada fue bastante de prueba y en un punto fue bastante caótica porque era diciembre y no sabíamos dónde había que mandar las muestras. Eso es una decisión de cada empresa, también lo decimos porque nosotros coordinamos el muestreo, pero a veces, bueno, nos sobrecarga un poco, no podemos decidir a qué laboratorio hay que mandarlo, eso es una consideración súper particular, pero bueno, ya hay como algunas opciones, funcionó esta temporada, tenemos un montón de análisis y de resultados, así que es posible hacerlo. Bien, a mí me gustaría un poco, o sea, que estamos compartiendo esta experiencia para que ustedes vean, los que están en otras zonas o en otros países, vean que se pueden acercar a los grupos técnicos nacionales de Global Gap, que pueden hacer cosas. Esto es absolutamente voluntario, es un grupo que trabaja hace muchos años y hace un montón de horas de trabajo extra de manera voluntaria para aportar y para generar contenido con respecto a temas de agua, a temas microbiológicos. Entonces, la mayoría, muchos de los países de Latinoamérica, de los que están conectados, las personas que estoy viendo, tienen Grupo Técnico Nacional de Trabajo, con lo cual pueden acercarse y pueden eh, generar actividades similares, ¿no? Usar esto como ejemplo. Lu, nos recontra pasamos el tiempo, me di Sí, un cuenta. montón. No importa, estuvo súper interesante. ¿Vos nos querés contar algo más antes de que hagamos el cierre? Bueno, que esperamos a quienes estén interesados en la actividad y que nada, quedamos a disposición para las dudas, las consultas, para compartir el trabajo. El informe de la última temporada está en proceso, tiene muchísimos cambios, tanto a nivel de análisis como a nivel de contenido. Estamos intentando darle también ese formato de poder facilitar información y poder facilitar contenido para que después cada productor y cada empresa pueda usar eso, por ejemplo, para los planes de gestión de agua, para el cálculo de las necesidades de agua. En el seminario lo que incluimos también, que esto es lo que hacemos nosotros habitualmente, es una pequeña práctica de aforo, que la vamos a hacer en una sequía, en una compuerta, porque, bueno, también está bueno que nosotros desde lo técnico podamos entender cómo se hace eso, para qué sirve, y bueno, poder hacer un uso más eficiente del agua en la producción me parece que es a lo que tenemos que apuntar nuestra responsabilidad técnica en este momento. Sí, sí, real, tenemos, todos los que estamos involucrados en la agricultura, tenemos hoy una responsabilidad con la comunidad y con el ambiente que me parece clave. Así que nada, muchísimas gracias, Lu, nos están saludando y nos están mandando felicitaciones y demás. En los comentarios, si les quedan dudas, si se quieren contactar, nos dejan en los comentarios. Ahora yo voy a compartir la grabación, va a quedar en nuestros distintos perfiles de Instagram. Pueden comentar ahí y le vamos a dar seguimientos para responder las dudas, o pueden dejar dudas que tal vez no podemos responder hoy, pero las podamos plantear la semana que viene en el seminario y responderlas entre todos. Así que bueno, muchísimas gracias, Lu, por sumarte y por todo este trabajo que estás haciendo. Y nos vemos la semana que viene en persona en el INTA. Y gracias a todos los que estuvieron conectados. Nos vemos la semana que viene en la próxima actividad online, que ya no sé qué día es, pero el viernes seguro tenemos vivo. Perdí. Bueno, no, muchísimas gracias a vos, Ale, por facilitar los espacios y bueno, nada, ser parte también del seminario, súper importante el aporte de Global. Tuve la oportunidad de hacer el curso de versión 6 y el alcance que tiene Global realmente es muy potente y también nos da la oportunidad a partir de la exigencia, nada, de tener estos espacios técnicos que, bueno, suma un montón. Así que gracias a vos y nos vemos el martes. Bueno, nos vemos, Lu. Que estén todos bien. Chau, chau. Gracias.